Mucho antes de que Ethelfrid grabara su nombre en la historia del norte, no existía una sola Northumbria, solo un mosaico de reinos inestables, siempre al borde de la guerra. La tierra misma parecía inestable, sus fronteras cambiaban con cada generación y sus gobernantes rara vez estaban seguros. El poder no se heredaba tanto como se tomaba y se perdía con la misma facilidad. Al norte se encontraba Bernicia, un reino costero y duro, forjado tanto por la supervivencia como por la ambición. Sus primeros reyes, como Ida de Bernicia, mantuvieron su posición frente a la presión constante de los reinos britónicos circundantes. Estos no eran enemigos lejanos, sino amenazas inmediatas que avanzaban desde las colinas y las antiguas tierras romanas, decididos a recuperar lo que se había perdido. Cada victoria era temporal, cada derrota potencialmente fatal. Más al sur, el reino de Deira se extendía por tierras más ricas, anclado alrededor de la antigua ciudad romana de Eboracum, que más tarde se convirtió en la ciudad de York. Pero la riqueza no trajo estabilidad. Dinastías rivales competían por el control. Ningún rey gobernaba sin mirar por encima del hombro. Fue en este paisaje fracturado y violento donde Eteltrida se levantaría, un hombre que no solo gobernaría, sino que también cambiaría el destino del norte. Un verdadero caudillo pagano antes de que el cristianismo se extendiera por la tierra. Esta es su historia. Eteltrida nació en un linaje ya impregnado de poder y leyenda, hijo de Etelric de Bernicia y nieto de Ida de Bernicia, el primer rey conocido del reino de los anglos de Bernicia. Las antiguas crónicas lo recuerdan como un gobernante de 12 años y le atribuyen el fortalecimiento de la sede real en el castillo de Bamburgh, la gran fortaleza frente al mar del norte. Sin embargo, esta dinastía, la casa de los Iringas, no era antigua según los estándares de la realeza. Había surgido en la inestable era de las migraciones, cuando nuevos pueblos forjaron reinos a partir de la sombra decadente de Roma. Aún así, el linaje que Ethelthryth heredó no era uno común. Las genealogías de los reyes anglosajones rastreaban su sangre hasta Woden, el principal de sus dioses. Ya fuera creída completamente o moldeada por la tradición, tal afirmación tenía peso. Esto colocaba a Ethelthryth no solo entre hombres de rango, sino entre aquellos que pensaban gobernar por una especie de herencia divina, su autoridad ligada a la voluntad de los antiguos dioses mismos. De sus primeros años poco es seguro, pero no es difícil imaginar el mundo en el que fue criado. Si creció hasta la adultez dentro de los ventosos salones de Bamburgh, habría sido moldeado por su dura belleza y su constante preparación para la guerra. Desde joven, habría sido entrenado para la batalla, endurecido con lanza y espada, instruido en las artes del mando y enseñado la estricta disciplina que se espera del hijo de un rey. Junto con esto, habría estado impregnado de las creencias de su pueblo, los ritos, los sacrificios y las antiguas historias que unían a los guerreros y a los dioses. En un mundo así, la realeza no era solo cuestión de poder, sino de destino. Etheltrida llegó al trono de Bernicia alrededor del año 593, pero no fue a través de una sucesión simple e incontestada. Aunque era hijo de Ethelric de Bernicia, el trono probablemente había pasado antes a manos de Husa, lo que sugiere una ruptura en la línea gobernante. Cuando Etheltrida emergió como rey, pudo haber marcado la restauración del control de su familia sobre el poder, ya sea por la fuerza, maniobras políticas o el colapso de una reclamación rival. En esa época, el linaje por sí solo nunca era suficiente. Una corona tenía que asegurarse tanto como heredarse, y Etheltrida demostró estar a la altura de esa tarea. El historiador Beda describe a Etheltrida como una figura de efectividad casi aterradora, un caudillo cuyo nombre se volvió sinónimo de la derrota de los britanos. Aunque aún era pagano, gobernando antes de que la luz del cristianismo llegara a Northumbria, se dice que Etheltrida superó a todos los demás gobernantes ingleses en su destrucción de los reinos nativos.
Beda, buscando una comparación que su audiencia pudiera entender, lo compara con Saúl, un guerrero elegido para la conquista, pero que carecía de la verdadera fe. Bajo Eteltrida, la guerra no era simplemente saqueo, era transformación. Las tierras no solo eran tomadas, sino vaciadas. Las poblaciones britónicas eran expulsadas o reducidas a tributo, sus territorios repoblados por guerreros anglos, remodelando la estructura misma del norte. Es dentro de esta brutal expansión que algunos han atribuido su mano detrás de la sombría pero legendaria batalla de Cathay, recordada en la tradición galesa como una derrota catastrófica para los britanos. Allí, una gran hueste celebrada en la poesía posterior por su valentía marchó contra el creciente poder anglo, solo para ser completamente aniquilada. Si Eteltrid realmente fue el artífice de esa destrucción, eso ejemplificaría precisamente por qué él se distingue de otros reyes de su época. No era simplemente un defensor de Bernicia, sino un agresor de voluntad implacable, atacando profundamente en tierras enemigas, aplastando coaliciones antes de que pudieran madurar y asegurándose de que la resistencia no terminara en un punto muerto, sino en la ruina. Fue bajo Eteltraed que los límites de Bernicia se extendieron significativamente tierra adentro desde la costa y penetraron más en territorio británico. Beda relata cómo el creciente poder de Eteltrid despertó temor mucho más allá de las fronteras de Bernicia. Para los primeros años del siglo VII, Eteltrid ya había trazado un camino de conquista a través de los reinos britónicos, extendiendo su dominio con una certeza implacable que alarmó a sus vecinos. Adán, el rey de Dalriata, un gobernante experimentado cuya autoridad se extendía a través del mar de Irlanda. Decidido a detener a este caudillo del norte antes de que su poder se volviera demasiado grande, Adán reunió lo que Beda llama un ejército inmenso y poderoso, reuniendo una gran hueste en un esfuerzo final por detener el avance anglo. Sin embargo, cuando las dos fuerzas se enfrentaron, tradicionalmente en la batalla de Dexastan, no fueron los números los que decidieron el día, sino la disciplina y ferocidad de la banda de guerra de Eteltrida. Aunque estaba en desventaja numérica, enfrentó la invasión de frente y la destrozó con una fuerza devastadora. Beda nos cuenta que casi todo el ejército de Adán fue aniquilado. El campo quedó cubierto de caídos, mientras que el propio rey apenas logró escapar con vida. No fue simplemente una victoria, sino una destrucción tan completa que resonó durante generaciones. Desde ese día, Beda afirma que los reyes irlandeses en Britania no se atrevieron a hacer la guerra contra los ingleses de nuevo, un silencio en las armas que perduró incluso hasta la propia vida de Beda, más de un siglo después. También hay una sombra más personal que se proyecta sobre esta batalla. Entre las huestes de Adán estaba Herring, hijo del antiguo rey Husa de Bernicia, un recordatorio de que esto no solo era un enfrentamiento de pueblos, sino también de reclamos rivales. Su presencia sugiere que las viejas divisiones dentro de Bernicia no se habían olvidado. En la victoria, Eteltrida aseguró tanto su reino como su dinastía, y al hacerlo se aseguró de que ninguna coalición del norte, ya fuera britónica, irlandesa o nacida del exilio, se levantara pronto con la fuerza suficiente para desafiarlo de nuevo. La unificación de Northumbria bajo Eteltrid es uno de los momentos más importantes en la historia temprana de Inglaterra, pero la forma exacta en que sucedió no está clara. En ese tiempo, el norte estaba dividido en dos reinos separados, Bernicia al norte y Deira al sur, y a menudo eran rivales. Durante el reinado de Eteltrid, los dos reinos se unieron, pero las fuentes no explican claramente cómo logró esto. La idea más común es que conquistó Deira por la fuerza. Eteltrid ya era un líder de guerra poderoso y experimentado, así que tiene sentido que haya invadido el sur y tomado el control. Apoyando esta teoría está el exiliado Edwin de Northumbria, el príncipe legítimo de Deira, que fue obligado a huir y pasar años en el exilio. Esto sugiere que su familia perdió el poder, probablemente porque Eteltrid había tomado el trono. Sin embargo, puede que no haya sido una sola conquista dramática.
Algunos historiadores piensan que Deira pudo haber sido debilitada por problemas internos o amenazas externas, lo que facilitó que Eteltrid tomara el control gradualmente. Otros creen que pudo haberla gobernado primero de manera indirecta, como un señor supremo, antes de absorberla completamente en su reino. Incluso existe una pequeña posibilidad de que las alianzas o acuerdos políticos hayan jugado un papel, aunque hay poca evidencia de esto. Al final, sin importar cómo sucedió, Eteltrida se convirtió en el primer gobernante en controlar tanto Bernicia como Deira juntos. Esto creó el reino que ahora conocemos como Northumbria, un estado poderoso y unificado que dominaría el norte durante generaciones. Un dato curioso sobre el gobierno de Eteltrida es que le otorgó la fortaleza de Dingwidau a su esposa Bebe. El castillo fue renombrado en honor a Bebe y se llamó Bebenburg, y hoy conocemos como el Castillo de Bamburgh. En los últimos años de su reinado, quizás entre los años 613 y 616, Eteltrida llevó sus campañas hasta lo profundo del oeste, atacando el reino britónico de Powys, en lo que se convertiría en uno de los episodios más inquietantes de su gobierno. En la batalla de Chester se enfrentó y derrotó a las fuerzas aliadas de los britanos, matando a su rey. La batalla en sí fue decisiva. Cerca de ahí se encontraba un gran monasterio donde se había reunido una gran cantidad de monjes. Según Beda, estos hombres no habían venido a luchar, sino a rezar por el éxito del ejército británico. Sin embargo, a los ojos de Eteltrida, esto no hacía que dejaran de formar parte del enemigo. Beda conserva la lógica escalofriante que se le atribuye, que aunque no portaban armas, se oponían a él mediante sus oraciones y, por lo tanto, debían ser contados entre sus enemigos. Actuando bajo esta creencia, Eteltrida ordenó un ataque contra ellos antes de que comenzara la batalla principal. El resultado fue una masacre que, según se dice, alcanzó alrededor de 1200 y apenas 50 hombres lograron escapar. La magnitud de la matanza es difícil de comprender, y las generaciones posteriores han tenido problemas para interpretarla. Algunos han tomado el relato de Beda al pie de la letra, viéndolo como un claro ejemplo de la brutalidad de la guerra en esa época temprana, donde ni siquiera los hombres santos se salvaban si se pensaba que se oponían a la causa de un rey. Otros han sugerido un movimiento más frío y calculado, que Eteltrida atacó primero a los monjes como una táctica, obligando a los britanos a romper formación y correr en su defensa, debilitando así su posición. Antes de que comenzara la batalla propiamente dicha, cualesquiera que hayan sido sus razones, el evento dejó una profunda impresión en la memoria histórica de Gran Bretaña. Fue un momento en el que la religión pagana del caudillo chocó con el orden moral emergente del cristianismo. También revela la naturaleza del gobierno de Eteltrida, intransigente, implacable y sin estar limitada por la moderación. En Chester hizo más que derrotar a un ejército. Rompió una coalición, destrozó la resistencia en el oeste y se aseguró de que su poder se sintiera mucho más allá de las fronteras de Northumbria, aunque el precio de ello sería recordado como uno de los actos más oscuros de su reinado. La lucha entre Eteltrid y la casa de Deira no fue simplemente un conflicto pasajero, sino una rivalidad profunda y duradera que dio forma al destino del norte. Cuando Eteltrid tomó el control de Deira, la antigua línea real fue derrocada y su joven príncipe Edwin fue llevado al exilio. Durante años, Edwin vagó de corte en corte, un heredero desposeído cuya mera existencia representaba una amenaza para el gobierno de Eteltrid. Hombres como él eran peligrosos, pues llevaban consigo tanto un derecho al trono como la lealtad de quienes recordaban el antiguo orden. Y así Eteltrid no buscaba simplemente derrotarlo, sino borrarlo por completo. La huida de Edwin finalmente lo llevó a la corte de Redwald, uno de los gobernantes más formidables de la Inglaterra temprana. Su poder se extendía por Anglia Oriental y más allá. Eteltrid, reacio a dejar las cosas al azar, envió mensajeros cargados de promesas de oro, instando a Redwald a matar a Edwin. Cuando el soborno falló, siguieron las amenazas. La guerra llegaría si Edwin no era entregado. Por un momento parecía que la presión podría tener éxito y que el largo exilio de Edwin terminaría en traición.
Sin embargo, como cuenta Beda, Redwald fue disuadido de este camino, persuadido por su esposa, quien le recordó que el honor no se puede comprar y que traicionar a un huésped mancharía su nombre para siempre. Al elegir la guerra antes que el deshonor, Redwald reunió a sus fuerzas y marchó hacia el norte para enfrentarse a Eteltrida. Los dos reyes se encontraron en el año 616 en la batalla del río Idle, donde se decidiría el destino de Northumbria. Eteltrida, tomado por sorpresa y sin poder reunir toda su fuerza, se enfrentó a un enemigo que había llegado listo para una batalla decisiva. A pesar de su largo historial de victorias, esta vez la ventaja no era suya. La lucha fue feroz, pero al final Eteltrida fue derrotado y asesinado. Su reinado llegó a un final repentino y violento. Beda presenta el conflicto como uno luchado por el destino de Edwin, pero probablemente iba más allá de eso. Debajo de la superficie había una lucha más amplia por la supremacía entre dos poderosos reyes, cada uno buscando moldear el equilibrio de poder en la Inglaterra temprana. Con la muerte de Eteltrida, el largo exilio de Edwin llegó a su fin y la corona que había perdido finalmente le fue restaurada. Pero la victoria pertenecía tanto a Redwald como a Edwin, un gobernante cuya fuerza, determinación y sentido del honor no solo desafiaron las amenazas de Eteltrida, sino que también derribaron a uno de los caudillos más formidables de la época. El legado de Eteltrida no terminó con su muerte, sino que en cambio transformó el curso del norte de Inglaterra durante generaciones. Cuando cayó en batalla, su reino pasó a manos de su rival, Edwin de Northumbria, quien reclamó tanto Deira como Bernicia, uniéndolos bajo su propio gobierno. Mientras tanto, los hijos de Eteltrida, Osvaldo y Oswiu fueron obligados a exiliarse en el norte. La caída de Eteltrida marcó lo que se ha llamado una conmoción casi total en la política de la región. El poder pasó abruptamente de una dinastía a otra. Sin embargo, este revés no fue el final de su linaje. Después de que Edwin fuera asesinado en la batalla de Hatfield Chase, el hijo de Eteltrida, recuperó brevemente Bernicia, y poco después, Oswald restauró la autoridad de la familia sobre Bernicia y Deira, restableciendo su dominio. A partir de ese momento, los descendientes de Eteltrida continuaron gobernando Northumbria hasta principios del siglo VIII. Sin embargo, hubo una transformación profunda dentro de ese legado. El propio Eteltrida había sido un rey pagano, formado por los antiguos dioses y las duras tradiciones de una era de guerreros. Sus hijos, criados en el exilio entre reinos cristianos, regresaron no solo como gobernantes, sino también como conversos. Bajo Oswald y Oswiu especialmente, Northumbria se convirtió en un centro de poder cristiano y el viejo mundo pagano que había definido la vida de Eteltrida comenzó a desvanecerse. De esta manera, su legado es un contraste sorprendente. Él forjó un reino a través de la guerra y el poder pagano, pero fueron sus herederos quienes lo llevaron hacia una nueva era religiosa, donde los dioses que él había honrado iban cediendo paso poco a poco a la cruz. Redwald, el rey de Anglia Oriental, fue uno de los gobernantes más formidables de la Inglaterra anglosajona temprana, un rey guerrero cuya ambición e influencia se extendieron mucho más allá de su propio reino, ascendiendo al poder durante una época fracturada de reyes rivales, derramamiento de sangre y alianzas cambiantes. Redwald transformó Anglia Oriental en una de las potencias dominantes de Britania. Es mejor recordado por su victoria decisiva en la batalla del río Idle, donde ayudó a restaurar al exiliado Edwin de Northumbria en el trono. Redwald aseguró su lugar en la historia como un hacedor de reyes y una fuerza militar temida en toda la región. Pero su legado no está definido solo por la guerra. Viviendo en una época donde las tradiciones paganas chocaban con la expansión del cristianismo, Redwald mismo encarnó este conflicto, manteniendo tanto altares paganos como un santuario cristiano. Redwald sigue siendo uno de los reyes más fascinantes de la era anglosajona. Esta es su historia. Antes de que Redwald se convirtiera en el rey más poderoso de la Inglaterra anglosajona temprana,
Nació en una de las dinastías más antiguas y prestigiosas de Gran Bretaña, los Bufingas, la casa real que gobernó Anglia Oriental durante generaciones. Su nombre proviene del fundador semilegendario Buffa, de quien los reyes posteriores orgullosamente afirmaban descender. Se cree que el nombre en sí significa lobo, lo que dio origen a la idea de los Bufingas como reyes lobo, una dinastía envuelta tanto en prestigio marcial como en simbolismo mítico. En la cultura germánica, el lobo no era una bestia común. Representaba ferocidad, realeza y el poder salvaje e indomable admirado por las élites guerreras. Descender de Buffa no era simplemente heredar un trono, sino heredar un linaje sagrado y antiguo ligado a la conquista y la leyenda. Según las genealogías anglosajonas, Redwald puede rastrear su descendencia hasta Woden. Redwald nació durante los últimos años del período de migración, una época en la que pueblos germánicos como los anglos, sajones y jutos cruzaron el Mar del Norte y forjaron nuevos reinos de las ruinas de la Britania romana. Se creía que los anglos orientales provenían de Angeln, una región en la actual Alemania y Dinamarca, trayendo consigo sus dioses paganos, costumbres guerreras y lealtades tribales. Aunque se sabe poco sobre la infancia de Redwald, casi con certeza fue criado en un salón real rodeado de caudillos, bardos y sacerdotes, entrenado desde temprana edad en el arte de reinar, la diplomacia y la guerra. Habría crecido escuchando relatos de antepasados heroicos y linajes divinos, aprendiendo que el reinado no se mantenía por ceremonias, sino por la fuerza, la lealtad y la victoria en la batalla. Durante los primeros años del reinado de Redwald, Inglaterra se encontraba al borde de una profunda transformación. En el año 597, el monje Agustín de Canterbury llegó a Kent en una misión enviada directamente desde Roma por el Papa Gregorio I, con la tarea de convertir a los anglosajones paganos al cristianismo. Su éxito fue rápido y políticamente significativo. El poderoso rey Ethelberto de Kent, reconocido por crónicas posteriores como Bredwalda, un señor supremo entre los reyes anglosajones, aceptó el bautismo al igual que Ceorberto de Essex. Se establecieron nuevos obispados, se fundaron iglesias y el cristianismo comenzó a extenderse entre los rangos más altos de la sociedad anglosajona. La conversión ya no era solo un asunto espiritual, se había convertido en una herramienta de diplomacia, prestigio y alianza continental. Redwald, siempre el gobernante calculador, pronto siguió esta tendencia. Según Beda, fue bautizado en Kent, probablemente bajo el patrocinio del propio Ethelberto, quizás alrededor del año 604. Su conversión fue casi con toda seguridad tanto política como religiosa. Al aceptar el bautismo, Redwald fortaleció los lazos con Kent, que en ese entonces era el reino más influyente del sur de Inglaterra, mientras que su matrimonio con la Casa Real de Essex aseguró aún más las alianzas con los poderes vecinos. A través de estas conexiones, Anglia Oriental fue incorporada a una red cristiana emergente que vinculaba a los reyes anglosajones no solo entre sí, sino también con la propia Roma. A diferencia de otros gobernantes que adoptaron completamente la nueva fe, él se negó a abandonar a los dioses de sus antepasados. Beda relata en un famoso pasaje que después de regresar a Anglia Oriental, Redwald mantuvo dos altares en sus templos, uno dedicado a Cristo y otro a las antiguas deidades paganas. Este compromiso probablemente fue influenciado por la feroz oposición dentro de su propia corte. Se dice que su reina, junto con asesores y sacerdotes paganos, lo persuadieron de no abandonar por completo la antigua religión. Para la aristocracia guerrera de Anglia Oriental, los dioses ancestrales estaban profundamente ligados a la realeza, la legitimidad y la victoria en la batalla. Abandonarlos por completo pudo haber parecido políticamente imprudente, incluso peligroso. La ambigüedad religiosa de Redwald también reflejaba su independencia política. Aunque Ethelberto tenía gran autoridad como Bredwalda, Redwald parece haber conservado el mando militar sobre su propio pueblo, lo que sugiere que la influencia de Kent sobre Anglia Oriental
era limitada en comparación con su control más estricto sobre Essex. Algunos historiadores sostienen que esto fue deliberado. Someterse completamente al cristianismo de Kent podría haber implicado someterse a la supremacía de Kent. Redwald estaba dispuesto a aceptar el prestigio del cristianismo, pero no la subordinación que podría venir con él. Este equilibrio incómodo le valió a Redwald críticas de escritores cristianos posteriores, especialmente Beda, quien lo veía como un gobernante que había comprometido la pureza de la fe. Para los primeros años del siglo VII, el norte de Inglaterra estaba dominado por el formidable rey guerrero Ethelfrid de Northumbria, un gobernante cuya ambición y brillantez militar habían forjado a Bernicia y Deira en una potencia emergente de Northumbria. Para asegurar esta frágil unión, se cree que Ethelfrid se casó con Aca de Deira, hermana del exiliado príncipe de Deira, Eduino de Northumbria. Pero este matrimonio no eliminó la reclamación de Eduino al trono. Mientras viviera, seguía siendo un símbolo peligroso en torno al cual los enemigos de Ethelfrid podían unirse. Decidido a eliminar esta amenaza de una vez por todas, Ethelfrid persiguió implacablemente a Eduino por todos los reinos anglosajones. Eduino finalmente huyó hacia el este, a la corte de Redwald, el rey de Anglia Oriental, un gobernante lo suficientemente poderoso como para decidir el destino de la propia Northumbria. Redwald recibió a Eduino honorablemente en su casa, otorgándole asilo entre sus compañeros reales y jurando protegerlo. Este acto no fue poca cosa. En la cultura guerrera germánica, la hospitalidad era sagrada y la palabra de un rey estaba ligada a su honor. Pero cuando la noticia de la presencia de Edwin llegó a Eteltrida, el rey de Northumbria buscó poner a prueba ese honor. Envió emisarios a Redwald con regalos de plata, ofreciendo riquezas a cambio de la muerte de Edwin. Redwald se negó. Llegó una segunda embajada, luego una tercera, cada una trayendo recompensas más ricas y amenazas más severas. Al final, agotado por las promesas de tesoros y la amenaza inminente de guerra, Redwald vaciló y, según se informa, aceptó entregar a Edwin o mandarlo matar. Fue en este momento crítico cuando la reina de Redwald intervino. Según la tradición, su esposa pagana condenó ferozmente la vacilación del rey, reprochándole por contemplar una traición tan vergonzosa. Asesinar a un huésped por oro, argumentó ella, lo deshonraría para siempre y mancharía su reinado con deshonra. Sus palabras lo impactaron profundamente. Una vez que los embajadores de Eadulfrido se marcharon, Redwald abandonó toda idea de compromiso y en su lugar decidió optar por la guerra abierta. En el año 616, Redwald reunió a sus fuerzas y marchó hacia el norte para enfrentarse a Eadulfrido, acompañado por su hijo Regineri. Los dos ejércitos se encontraron en la orilla oriental del río Idle, cerca de la frontera occidental de Lindsey. Allí se libró una de las batallas más decisivas de la historia anglosajona temprana. Las generaciones posteriores la recordaron con el sombrío dicho de que el río Idle estaba contaminado con la sangre de los ingleses. La lucha fue salvaje y prolongada. Durante la batalla, Reginhere fue asesinado, quizás después de ser confundido con el propio Edwin. Se dice que la muerte del hijo de Redwald lo enfureció. Liderando personalmente a sus hombres, lanzó un asalto devastador, rompiendo las líneas de Northumbria en medio de una gran masacre. En el caos, el propio rey Ethelfrid fue asesinado, poniendo fin a uno de los reinados más formidables en la historia temprana de Inglaterra. Aunque salió victorioso, Redwald pagó caro su triunfo, con la vida de su propio heredero. Las consecuencias de la batalla fueron inmensas. Edwin fue inmediatamente restaurado como rey de Northumbria, mientras que los hijos de Ethelfrid, incluyendo a los futuros Oswaldo y Oswiu, fueron obligados a exiliarse entre los irlandeses y los pictos. Más importante aún, la victoria de Redwald lo elevó a una posición de autoridad sin precedentes. El año 616 marcó un punto de inflexión no solo en el ascenso de Redwald, sino también en el destino religioso y político de la Inglaterra anglosajona temprana. El 24 de febrero de ese año, Ethelberto de Kent, el primer gran rey cristiano de los ingleses, reconocido durante mucho tiempo como Bredwalda, murió,
poniendo fin al periodo de dominio incuestionable de Kent. Le sucedió su hijo Eadbald de Kent, quien inicialmente rechazó el cristianismo y volvió al paganismo, sumiendo a Kent en la incertidumbre. Casi al mismo tiempo, la muerte de Siorberto de Essex provocó una crisis similar. Sus hijos se repartieron Essex, renunciaron a la fe cristiana y expulsaron a los misioneros romanos. La gran misión gregoriana que había llegado de Roma apenas 2 décadas antes, ahora parecía estar al borde del colapso, con los misioneros retirándose a la Galia y la frágil presencia del cristianismo en Inglaterra pendiendo de un hilo. En medio de este resurgimiento pagano, surgió una ironía notable. El único altar cristiano real conocido que aún permanecía en pie en Inglaterra no pertenecía a un monarca cristiano devoto, sino a Redualdo, el mismo rey que, como es bien sabido, mantenía un altar pagano junto a él. Aunque a menudo fue condenado por escritores eclesiásticos posteriores por sus lealtades divididas, Redualdo ahora se encontraba en una posición extraordinaria. Mientras Kent y Essex abandonaron la fe, Anglia Oriental permaneció como el último reino donde el cristianismo aún tenía una presencia real, aunque fuera comprometida. Para cuando murió Redualdo, la misión de Kent finalmente se recuperaría y el cristianismo recuperaría su impulso. Pero en este interludio crítico, el destino de la nueva religión en Inglaterra descansaba, aunque paradójicamente, en manos de un rey medio pagano. Políticamente, la victoria de Redualdo sobre Etelfrido de Northumbria en la batalla del río Idle, combinada con la muerte de Etelberto, lo elevó a una posición de autoridad sin igual. Beda más tarde lo reconoció como el sucesor del Imperium de Etelberto, la supremacía ejercida por los más grandes reyes anglosajones. Más significativamente, Beda se refirió a él como Rex Anglorum, rey de los anglos, un título de inmenso prestigio que sugiere no solo el reinado sobre Anglia Oriental, sino un dominio más amplio sobre los pueblos anglos del este y norte de Inglaterra. No se sabe con certeza dónde se centraba exactamente esta autoridad, pero sus implicaciones son claras. Redualdo se había convertido en el gobernante más importante de Inglaterra. Su influencia se extendía mucho más allá de sus propias fronteras. A través de la restauración de Eduino, Redualdo se convirtió en el primer gobernante extranjero en ejercer influencia directa en Northumbria. En efecto, Redualdo había cambiado el equilibrio de poder en toda Inglaterra. Kent estaba debilitado, Northumbria en deuda, Essex inestable y Anglia Oriental estaba en ascenso. Esta nueva supremacía también parece haber coincidido con una notable fase de desarrollo económico. Durante principios del siglo VII, el asentamiento de Ipswich comenzó a surgir como uno de los centros comerciales más importantes de la Inglaterra anglosajona. Se convirtió en un centro de comercio a través del Mar del Norte, recibiendo bienes importados como cerámica fina y artículos de lujo de Frisia, Renania y otros mercados continentales. En el apogeo de su reinado, Redwald había logrado lo que pocos gobernantes anglosajones antes que él podían afirmar: supremacía militar, dominio político, importancia religiosa y las bases de la expansión económica. No solo se erigía como el rey de Anglia Oriental, sino como uno de los arquitectos de la Inglaterra primitiva. Se cree que Redwald murió alrededor del año 624, aunque la fecha exacta sigue siendo incierta. Aunque los detalles de sus últimos días se han perdido en la historia, muchos estudiosos creen que Redwald pudo haber sido el rey enterrado en el magnífico cementerio real de Sutton Hoo, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia británica. Descubierto en el año 1939 bajo un gran montículo, el sitio reveló la huella fantasmal de un vasto entierro en barco, de 80 pies de largo, que contenía un tesoro extraordinario. Un tesoro de oro, granates cubiertos de plata, artículos de lujo bizantinos, armas ceremoniales y un casco de hierro ornamentado que desde entonces se ha convertido en un ícono de la Inglaterra anglosajona. Aunque ningún cuerpo sobrevivió en el suelo ácido, la magnitud y la riqueza del entierro dejan pocas dudas de que pertenecía a un rey de inmenso poder y prestigio. La datación de la tumba coincide notablemente con la muerte de Redwald, y muchos detalles parecen reflejar su posición única entre los mundos pagano y cristiano. El entierro es inconfundiblemente pagano en su forma: un gran barco bajo un montículo,
lleno de armas, equipo para banquetes y símbolos de la realeza guerrera. Pero entre los tesoros también había cucharas de plata inscritas con los nombres Solos y Paulos, objetos inconfundiblemente cristianos. Esta curiosa mezcla refleja al propio Redbold, un rey que aceptó el bautismo pero se negó a abandonar a los viejos dioses. Su famoso casco presenta guerreros danzantes, una tradición entre la élite pagana. Si Sutton Hoo es realmente su lugar de descanso, sirve como un monumento perfecto para un gobernante suspendido entre dos épocas, con un pie en el heroico pasado pagano y el otro en el emergente futuro cristiano de Inglaterra. Fue sucedido por su hijo Ethelboldo de Anglia Oriental, quien inicialmente heredó el trono como pagano, pero más tarde se convirtió al cristianismo bajo la influencia de Edwin de Northumbria. En muchos sentidos, Redwold fue un rey de transición, el último gran caudillo pagano y uno de los primeros monarcas cristianos de Inglaterra. Forjó Anglia Oriental como una gran potencia, humilló a Northumbria, influyó en el destino de reinos mucho más allá de sus fronteras y, quizás, fue sepultado en la tumba más rica jamás descubierta en la Inglaterra anglosajona. Guerrero, hacedor de reyes, señor supremo y símbolo de una época de transformación, Redwold sigue siendo una de las figuras más interesantes y cautivadoras de la historia temprana de Inglaterra. En muchas partes de la Inglaterra del siglo VII, los antiguos dioses paganos todavía eran adorados, especialmente en el sur. Bosques sagrados, santuarios locales, tradiciones que habían perdurado por generaciones. Y entonces llegó Ceadwalla de Wessex. Él no era un reformador silencioso ni un rey santo. Él era un caudillo. Tomó el poder por la fuerza y lo mantuvo de la misma manera, a través de la conquista. Cuando avanzó hacia lugares como la isla de Wight, la lucha no era solo política. Según fuentes como Beda, la población pagana local fue devastada y la tierra estaba destinada a ser repoblada bajo un orden cristiano. Lo que lo hace más extraño es que Ceadwalla ni siquiera estaba bautizado en ese momento. Inglaterra durante su gobierno estaba en una especie de transición. Algunos reinos eran firmemente cristianos, mientras que otros aún conservaban creencias antiguas. Pero los reyes tenían poder sobre algo más que la tierra. Ellos moldeaban la religión y las campañas de Ceadwalla ayudaron a impulsar ese cambio, ya fuera por la fuerza, por políticas o por pura destrucción. Un caudillo brutal, un converso tardío y un hombre justo en el centro del punto de inflexión religioso de Inglaterra. Esta es la historia de Ceadwalla de Wessex. Los reyes de Wessex afirmaban descender de Cerdic de Wessex, una figura medio legendaria y enigmática que llegó a Britania a principios del siglo VI. Según crónicas posteriores, Cerdic y sus seguidores forjaron un reino por la fuerza, avanzando hacia el sur de Inglaterra y sentando las bases de lo que se convertiría en uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra anglosajona. Ceadwalla formaba parte de esa línea. Él era hijo de Cenwalh. Sin embargo, casi nada se sabe de su padre. La vida de Ceadwalla está mucho mejor documentada. Su vida temprana fue inestable, marcada por el exilio y la lucha. Facciones rivales lucharon por Wessex y en un momento, Ceadwalla fue expulsado por completo, obligado a sobrevivir fuera del reino que algún día gobernaría. Para cuando Ceadwalla emergió, el sur de Inglaterra era un territorio fracturado e incierto. Los sajones del oeste controlaban territorio en el oeste, aunque sus fronteras estaban lejos de ser seguras. En el extremo oeste, el antiguo reino británico de Dumnonia aún resistía en lo que hoy es Devon y Cornualles. Al norte se encontraba Mercia, una fuerza poderosa y a menudo dominante. Bajo reyes como Wulfhere de Mercia, la influencia merciana se había extendido profundamente en el sur de Inglaterra, y aún bajo su sucesor, Ethelred de Mercia, esa presencia seguía sintiéndose. Al sur y al este, reinos más pequeños como los sajones del sur y los sajones del este se mantenían firmes, controlando regiones y ciudades clave, incluyendo Londres. Pero no había fronteras estables ni vecinos pacíficos. Esto era un mosaico de reinos rivales,
cada uno compitiendo por tierras, poder y supervivencia. Y debajo de todo esto existía otra división, la religión. A finales del siglo VII, el cristianismo se había extendido por gran parte de Inglaterra, pero aún no se había impuesto por completo. Algunos reinos lo habían adoptado por completo, alineándose con la Iglesia y construyendo su autoridad en torno a ella. Otros aún se aferraban a antiguas tradiciones paganas, aferrándose a sus dioses ancestrales, sitios sagrados y creencias que habían definido su mundo durante generaciones. No mucho tiempo antes, gobernantes como Penda de Mercia se habían opuesto firmemente a este cambio. Él luchó y gobernó como un rey pagano en una época en la que el cristianismo avanzaba, resistiendo su expansión hasta su muerte. Pero para la época de Cédula, esa resistencia estaba desapareciendo. El paganismo ya no era una fuerza dominante, estaba en declive. Sobrevivió en pequeños grupos, en regiones aisladas, en reinos que aún no habían sido absorbidos completamente por el orden cristiano, y cada vez más esos lugares se convirtieron en objetivos. Porque en esta nueva Inglaterra los reyes hacían más que conquistar tierras, moldearon la creencia misma, y a medida que el poder se expandía, también lo hacía el alcance del cristianismo, a menudo a costa de los dioses antiguos. Este era el mundo al que entró Cédula, una tierra dividida por la guerra, la ambición y la fe, donde el paganismo estaba muriendo, y hombres como él ayudarían a asegurarse de que desapareciera para siempre. La primera vez que realmente vemos a Cédula de Wessex no es como rey, sino como un exiliado. Según la vida de San Wilfrid, él vivía en los márgenes de la sociedad, en los bosques. Esto no era inusual para la época. Otros gobernantes, como Oswald de Northumbria, también habían pasado años en el exilio antes de regresar para reclamar el poder. En estos entornos hostiles, lejos de las cortes de la autoridad formal, hombres como Said Cédula aprendieron a sobrevivir, a luchar y, lo más importante, a reunir seguidores leales. El exilio no lo quebró, lo transformó en alguien más fuerte. Lejos de Wessex, formó una banda de guerra, hombres unidos a él por lealtad y ambición, en lugar de herencia o título. Para el año 685 estaba listo para actuar. No regresaba como un noble desposeído, esperando recuperar su posición. Regresaba como un líder de guerra, preparado para tomar un reino por la fuerza. Su primera gran campaña fue contra el reino de Sussex. En ese momento, Sussex se encontraba en una encrucijada. Su rey, Eteluald de Sussex, se había convertido recientemente al cristianismo, pero la región aún conservaba antiguas tradiciones paganas. Como gran parte del sur de Inglaterra, estaba atrapada entre dos mundos, uno que se desvanecía y otro que surgía. Se dice que Cédula invadió con rapidez y brutalidad. Eteluald fue derrotado y asesinado, y por un breve momento parecía que Sussex había caído. Hizo un tipo de victoria decisiva típica de la época. Y tapita un rey y el reino colapsa con él. Pero Sussex no cayó tan fácilmente. Dos de los principales hombres de Ethelwald, Bertun y Aldun, organizaron la resistencia. Expulsaron a Cédula y tomaron el control del reino ellos mismos. Por ahora su avance se había detenido. Aún así, la campaña reveló algo importante. Cédula había demostrado que podía reunir un ejército, desafiar a gobernantes establecidos y golpear con la fuerza suficiente para desestabilizar reinos enteros. A mediados de la década del 680, Wessex estaba lejos de ser un reino unido. Después del reinado de Scantwin de Wessex, quien se retiró a un monasterio, el poder no pasó limpiamente a un solo gobernante. En cambio, el reino parece haberse fragmentado. Según Beda, Wessex se dividió entre varios subreyes, gobernantes menores, probablemente de ramas rivales de la casa real, cada uno controlando su propio territorio. Era una situación fragmentada e inestable, donde la autoridad se compartía, se disputaba y cambiaba constantemente. Este era el mundo al que Cédula de Wessex regresó. Él no heredó un trono, él luchó para conseguir uno.
Respaldado por la hueste que formó durante sus años en el exilio, empezó a imponerse en Wessex, enfrentándose a estos gobernantes rivales. Las fuentes no describen cada batalla en detalle, pero el resultado es claro. Una vez que Cedwalla asciende, los subreyes desaparecen de los registros. Ya sea que los hayan matado, expulsado o despojado de su poder, fueron eliminados como obstáculos. Hacia el año 685, Cedwalla había asegurado el trono de los sajones del oeste. Su reinado fue corto, solo unos pocos años, pero marcó un cambio decisivo. Wessex ya no era un mosaico de gobernantes rivales. Estaba bajo el mando de un rey una vez más. Una vez firmemente en el poder, Said Cedwalla actuó rápida y decisivamente. Volvió su atención hacia el exterior, regresando a Sussex, donde una vez había sido derrotado. Esta vez vino como rey, con una fuerza mucho mayor respaldándolo. Mató a Berthun, uno de los líderes que anteriormente lo habían expulsado, y puso a los sajones del sur bajo su control. Según relatos posteriores, la región fue sometida de manera mucho más dura que antes. Para cuando Cedwalla de Wessex dirigió su atención a la isla de Wight, la mayor parte de Inglaterra ya había comenzado su transición hacia el cristianismo. Reino tras reino había aceptado la nueva fe, algunos mediante alianzas, otros por presión o guerra. Pero la isla seguía siendo diferente. Aislada e independiente, seguía siendo abiertamente pagana, gobernada por Arwold, y en muchos sentidos representaba uno de los últimos lugares donde los dioses antiguos aún tenían poder. Para Cedwalla, esto era más que una simple conquista. Era un último foco de resistencia, tanto política como religiosa. En una tierra donde el cristianismo se estaba convirtiendo en la base del poder real, la existencia continua de un reino pagano resaltaba. Era algo que debía ser sometido o eliminado por completo. Y así él invadió. La campaña fue rápida y decisiva. Arwold fue derrotado y asesinado, y con él cayó la independencia de la isla. Pero lo que siguió fue más que una conquista normal. Según Beda, Cedwalla no solo tenía la intención de gobernar la isla, sino de borrar a su población nativa y reemplazarla con su propia gente, creando un nuevo territorio completamente cristiano. Si esto alguna vez se llevó a cabo por completo es incierto, pero la intención en sí revela la naturaleza de la campaña. Esto no se trataba simplemente de tierras, sino de creencias, identidad y control. El capítulo final de la línea real de la isla muestra esto aún más claramente. Después de la muerte de Arwold, sus dos hermanos menores huyeron, escapando al continente con la esperanza de sobrevivir. Pero los encontraron en Hampshire, los capturaron y los llevaron ante Cedwalla. No había lugar para la misericordia. Ordenó su ejecución poniendo fin a la última línea directa de gobernantes paganos en la isla. Pero incluso aquí, la religión influyó en lo que sucedió después. Un sacerdote intervino, pidiendo que los dos príncipes fueran bautizados antes de morir. Cedwalla, que aún se recuperaba de las heridas que sufrió durante la campaña, estuvo de acuerdo, y así los últimos herederos de un reino pagano fueron bautizados en el cristianismo y luego ejecutados. Al final de la guerra, la isla de Wight ya no era lo que había sido. Su rey estaba muerto, sus herederos se habían ido y su independencia había sido destruida. Lo que quedaba de sus antiguas creencias no sobreviviría mucho tiempo bajo el dominio de los sajones del oeste. Para Said Cedwalla, la campaña fue más que solo una victoria. Fue una declaración, una afirmación de que el viejo mundo pagano, que ya se desvanecía en toda Inglaterra, no se le permitiría perdurar allí donde llegara su poder. Y sin embargo, hay una ironía final en todo esto. El hombre que llevó a cabo esta brutal campaña en nombre de un orden cristiano emergente aún no estaba bautizado en ese momento. Un conquistador entre dos mundos, ayudando a poner fin a uno antes de entrar por completo en el otro. Para un rey como Cedwalla de Wessex, la guerra nunca terminaba realmente. Incluso después de asegurar Wessex y aplastar la resistencia en el sur, Cedwalla volvió su atención hacia Kent. Invadió y expulsó a su gobernante Idric,
e instaló a su propio hermano Mel como rey, siguiendo el mismo patrón que había usado: reemplazo y control. Pero esta vez no duró. Kent se levantó en rebelión y, según la crónica anglosajona, Mel y otros 12 fueron quemados vivos en un solo acto de venganza. La respuesta de Said Cedwala fue rápida y devastadora. Regresó a Kent y devastó la tierra, dejándola rota e inestable, posiblemente gobernándola directamente después de eso. Para este momento su reinado se había definido por una guerra implacable, desde Sussex hasta la isla de Wight, y ahora Kent. Su lema era remodelar el sur de Inglaterra mediante la violencia y la fuerza. Y sin embargo, en el apogeo de su poder, algo cambió. En el año 688, Cedwala eligió abdicar. No hubo ninguna rebelión que lo obligara a salir, ni ningún rival que tomara el trono. Él se apartó voluntariamente. Las razones pueden estar en las heridas que sufrió durante sus campañas, especialmente en la isla de Wight, lo que sugiere que sabía que su vida se acercaba a su fin. Pero también había otra razón. Todavía no estaba bautizado. A pesar de todo su papel en una tierra que rápidamente se volvía cristiana, él mismo nunca había entrado en la fe. Y así partió no hacia otra guerra, sino hacia Roma. Viajando a través de Francia, su último viaje fue deliberado y con un propósito claro. Cuando llegó a Roma, fue bautizado por el Papa Sergio I, tomando el nombre de Pedro, y poco después murió, aún vistiendo las ropas blancas del bautismo. Fue enterrado en la Basílica de San Pedro, lejos de las tierras que había conquistado, recordado simplemente como un rey de los sajones. Al final, la vida de Cedwala no termina con una batalla, sino con una transformación. Un caudillo que ayudó a formar una Inglaterra cristiana solo para abrazar ese destino él mismo en los últimos momentos de su vida. Me gustaría darles las gracias a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, de Risa Lux y John Sides. Si disfrutaron el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro perfil histórico.